Mi esposa destruyó nuestro matrimonio, y yo me aseguré de que enfrentara cada consecuencia de sus decisiones. Me llamo Diego Salvatierra. Tengo 40 años, soy electricista de oficio, y durante casi toda mi vida creí en cosas simples: trabajar con honestidad, cumplir la palabra, cuidar lo que uno construye y permanecer al lado de las personas que ama. Nunca fui un hombre de lujos, ni de grandes discursos, ni de promesas vacías. Para mí, el amor se demostraba llegando a casa, pagando las cuentas, arreglando lo que estaba roto y sosteniendo a la familia incluso en los días difíciles. Durante 13 años pensé que Martina, mi esposa, creía en lo mismo. Pensé que los dos mirábamos hacia el mismo futuro. Pensé que nuestra casa, nuestra historia y nuestras promesas significaban algo para ella. Pero me equivoqué. La conocí en una fiesta de inauguración en 2013, en un pequeño pueblo llamado Santa Lucía del Río. Ella tenía 25 años, acababa de terminar la universidad con un título en publicidad y tenía una forma de mirar el mundo como si todo le quedara pequeño. Yo tenía 27, ya trabajaba como electricista, y acababa de comprar una vieja casa que necesitaba más reparaciones que muebles. No era una casa bonita todavía. Tenía humedad en algunas paredes, cables antiguos, ventanas que no cerraban bien y una cocina que parecía detenida en otra época. Pero yo veía potencial donde otros veían problemas. Esa noche, Martina se rió de mis malos chistes, me escuchó hablar de la casa y no pareció molestarle que yo tuviera las manos marcadas por el trabajo. Mientras estábamos en la cocina estrecha del anfitrión, rodeados de gente que hablaba de oficinas, viajes y ascensos, ella me tocó el brazo y dijo: «Tú construyes cosas que importan. Los demás aquí solo hablan de planes». Esa frase me ganó. 6 meses después, Martina se mudó conmigo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos ilusión. Pasábamos las tardes trabajando en la casa. Yo cambiaba cableado, reparaba enchufes, abría paredes y cerraba techos. Ella pintaba molduras, elegía colores, buscaba ideas para decorar y llenaba una libreta con planes para cada habitación. En aquella cocina vieja, entre café, comida para llevar y bolsas de herramientas, hablamos de hijos, de viajes, de una habitación principal más grande y de envejecer juntos en una casa que algún día sería hermosa porque la habríamos levantado con nuestras propias manos. Nuestra boda fue sencilla. Sus padres viajaron desde Valencia, orgullosos de que su hija hubiera encontrado a un hombre estable. Mi madre lloró durante la ceremonia y después me dijo que nunca me había visto tan feliz. Martina usó el vestido de su abuela y prometió amarme en las buenas y en las malas, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Durante años, cumplió esas promesas. No éramos ricos, pero vivíamos tranquilos. Yo me gané una buena reputación en el pueblo. La gente me llamaba cuando necesitaba a alguien de confianza para arreglar un problema eléctrico, instalar luces, revisar cuadros o terminar trabajos que otros habían dejado mal hechos. Martina consiguió empleo en una agencia de publicidad local. No era el trabajo de sus sueños, pero era estable. Viajábamos cuando podíamos, organizábamos comidas en el patio, recibíamos amigos los domingos y seguíamos hablando de formar una familia cuando la casa estuviera lista. Yo pensaba que esa era la felicidad, no una vida perfecta, sino una vida real. Entonces Valeria volvió a aparecer con más fuerza en nuestra vida. Valeria había sido compañera de universidad de Martina, su mejor amiga y la mujer que estuvo a su lado el día de nuestra boda. Después de graduarse, se mudó a Barcelona, consiguió un trabajo importante y se casó con un hombre rico que trabajaba en finanzas. Durante años venía a visitarnos 2 o 3 veces al año, siempre con ropa cara, perfumes intensos y relatos sobre restaurantes elegantes, viajes improvisados y fiestas donde todos parecían vivir más rápido que nosotros. Cada vez que Valeria se iba, Martina quedaba rara durante varios días. Más callada. Más pensativa. Como si nuestra casa, que el día anterior le parecía cálida, de pronto le resultara pequeña. Yo lo notaba, pero no le daba demasiada importancia. Pensaba que era normal comparar vidas de vez en cuando. Pensaba que ella sabía distinguir entre apariencia y realidad. Pero cuando Valeria se divorció, algo cambió. Su divorcio fue escandaloso.
Su marido la había engañado con una mujer de su oficina, y Valeria convirtió su dolor en espectáculo. Publicaba fotos, frases sobre libertad, mensajes sobre renacer y comentarios amargos sobre los años perdidos con un hombre que no la valoró. Martina seguía cada detalle. Se sentaba a la mesa de la cocina con el teléfono en la mano, revisando publicaciones, leyendo comentarios y escuchando audios largos que Valeria le enviaba de madrugada. Una noche, mientras yo revisaba unos planos para un trabajo, Martina me mostró una foto de Valeria en un bar moderno, rodeada de hombres más jóvenes. «Mírala», dijo con una sonrisa extraña. Después de todo lo que sufrió, por fin está libre. Por fin puede descubrir quién es de verdad. Levanté la mirada. Había algo en su voz que no me gustó. No era compasión por una amiga. Era admiración. Era envidia. ¿Descubrir qué?, pregunté. Martina no apartó los ojos de la pantalla. Su deseo, su identidad, la vida que dejó de vivir por hacer de esposa perfecta. A veces una mujer se encierra en una casa y un día despierta preguntándose si eso era todo. Aquellas palabras me dolieron más de lo que ella imaginó. Porque esa casa no era una cárcel. Era nuestro proyecto. Nuestra historia. El lugar donde habíamos puesto años de esfuerzo, dinero y sueños. Pero ese fue el primer momento en que entendí que Martina empezaba a mirar nuestra vida no como algo construido, sino como algo que la retenía. 3 meses después, Valeria vino a visitarnos. Llegó diferente. Más delgada, más provocadora, más segura de sí misma. Hablaba sin parar de su nueva vida, de aplicaciones para conocer gente, de hombres que la invitaban a salir, de cenas, viajes cortos y experiencias que, según ella, le habían devuelto la juventud. Yo escuchaba con educación, pero Martina parecía hipnotizada. Cada palabra de Valeria caía sobre ella como gasolina sobre brasas. Después de esa visita, mi esposa ya no volvió a ser la misma. Empezó a pasar horas con el teléfono. Compró ropa nueva, más ajustada, más llamativa. Cambió su forma de maquillarse. Empezó a salir más seguido, diciendo que Valeria la había unido a un grupo de lectura, a clases de yoga y a reuniones de mujeres que estaban redescubriendo su vida. Esa frase empezó a repetirse demasiado en nuestra casa. Redescubrirse. Despertar. Sentirse viva. Ser auténtica. Palabras bonitas para esconder algo feo. Una noche, mientras se arreglaba para otra salida, me dijo frente al espejo: «Siento que estuve dormida durante años, Diego. Como si hubiera vivido para todos menos para mí». La miré desde la puerta del dormitorio. «¿Y yo qué soy en esa historia?», pregunté. «¿La razón por la que estabas dormida?». Ella soltó una risa sin alegría, se acercó y me besó la mejilla con frialdad. «No seas dramático. Solo quiero saber quién soy fuera de ser tu esposa». Esa frase me dejó helado. Porque yo nunca le había pedido que dejara de ser ella. Nunca le prohibí trabajar, viajar, estudiar, salir con amigas o tener sueños. Pero de pronto hablaba como si nuestro matrimonio hubiera sido una condena. Con el tiempo, las señales se hicieron imposibles de ignorar. Llegaba más tarde. Se duchaba apenas entraba, aunque supuestamente solo hubiera estado en una cafetería o en una tienda. Olía a perfumes que no eran suyos. Se irritaba cuando le preguntaba cosas simples. Dejaba el teléfono boca abajo. Sonreía mirando mensajes y apagaba la pantalla cuando yo me acercaba. La mujer que antes me preguntaba cómo había ido mi día ahora me escuchaba con impaciencia, como si mi voz fuera ruido de fondo. Todo terminó de romperse un martes por la noche, en marzo. Yo estaba sentado en la cocina revisando documentos de un trabajo grande cuando Martina se sentó frente a mí. Esa mesa había sido el centro de nuestra vida. Allí planeamos la boda, discutimos presupuestos, elegimos colores para las paredes y hablamos de hijos que nunca llegaron. Ella respiró hondo y dijo: «Tenemos que hablar». Dejé los papeles a un lado. «Te escucho». Martina juntó las manos sobre la mesa, como si hubiera ensayado ese momento.
Quiero abrir nuestro matrimonio. Las palabras quedaron entre nosotros como un cable pelado. Peligrosas. Ardientes. Difíciles de tocar sin quemarse. La miré durante varios segundos, esperando que se arrepintiera, que aclarara algo, que dijera que no hablaba en serio. Pero no lo hizo. Explícame exactamente qué significa eso, dije. Entonces empezó un discurso lleno de frases aprendidas. Habló de crecimiento personal, de explorar conexiones, de no limitar el amor, de superar estructuras antiguas, de vivir con honestidad emocional. Cuanto más hablaba, más claro lo veía. No estaba proponiendo sanar nuestro matrimonio. Estaba pidiendo permiso para traicionarlo sin perder la casa, la estabilidad y al hombre que siempre estaba ahí para sostenerla. La dejé terminar. Luego dije, no. Ella parpadeó, como si no esperara una respuesta tan directa. Diego, por favor, al menos escúchame con la mente abierta. Te escuché, respondí. Y mi respuesta es no. Lo que estás pidiendo no es libertad. Es permiso para engañarme mientras me conservas como seguro de vida. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lo digas así. Yo te amo. Amo nuestra vida. Pero siento que necesito conocer otras partes de mí. Entonces pide el divorcio, dije. La palabra la asustó. No quiero divorciarme. No quiero perderte. No puedes tener las dos cosas, Martina. No puedes tener un esposo fiel en casa y otra vida escondida afuera. Si quieres libertad total, la tendrás. Pero no conmigo esperándote en la puerta. Entonces lloró. Lloró como si yo fuera cruel por negarme a aceptar mi propia humillación. Me tomó las manos y dijo que era solo una idea, que Valeria le había llenado la cabeza, que estaba confundida, que nunca haría nada para destruir lo nuestro. Me pidió perdón. Me abrazó. Esa noche durmió pegada a mí, como si quisiera convencerme de que todo seguía igual. Pero yo sentí la mentira en su respiración. Y vi algo peor que culpa en sus ojos. Vi resentimiento. No me miraba como una mujer arrepentida. Me miraba como alguien a quien le habían cerrado una puerta. Esa noche no dormí. Entendí que Martina ya se había marchado emocionalmente. Lo único que intentaba negociar era la forma de irse sin perder los beneficios de quedarse. A partir de ese día, empecé a observar. No de manera impulsiva, sino con paciencia. Soy electricista. Mi trabajo consiste en encontrar fallos ocultos. Una luz parpadea, un enchufe falla, un circuito se calienta, y uno no rompe la pared a golpes. Primero escucha. Revisa. Sigue el cable. Encuentra dónde está el problema. Eso hice con mi matrimonio. Martina se volvió descuidada porque pensaba que yo era demasiado confiado. Decía que iba a un club de lectura, pero no sabía explicar qué libro leían. Decía que había ido de compras con Valeria, pero regresaba sin bolsas. Decía que estaba en yoga, pero volvía con maquillaje intacto y el pelo arreglado. Empecé a anotar fechas, horarios, excusas, lugares y contradicciones en una libreta pequeña que guardaba en mi caja de herramientas. No discutía. No gritaba. Solo observaba. La primera vez que la seguí, dijo que iba a cenar con Valeria en un restaurante del centro. Aparqué al otro lado de la calle y las vi por la ventana. Hablaron durante casi 2 horas. Martina hablaba mucho. Valeria la escuchaba inclinada hacia adelante, como una consejera, como una cómplice. Al despedirse, la abrazó y le susurró algo al oído. Martina asintió con una sonrisa nerviosa. Cuando mi esposa llegó a casa, le pregunté con calma, ¿cómo estuvo la cena? Bien, respondió, dejando el bolso en una silla. Valeria está mucho mejor. Creo que le hizo bien separarse. ¿Dónde cenaron? En el italiano de la calle Mayor, el de las velas. Asentí. No. Discutí. No le dije que yo había estado allí.
No le dije que las había visto salir de un bar llamado La Estación, a 6 calles de distancia. No le dije que tenía una foto del recibo que Valeria había dejado sobre la mesa. Preferí guardar silencio. La segunda vez que la seguí, se encontraron en una vinoteca cerca de la universidad. Aparqué lo bastante cerca para verlas y escuchar fragmentos cuando la puerta se abría. Valeria decía cosas como, mereces sentirte deseada, no estás haciendo nada malo si tu corazón te lo pide, y Diego nunca lo sabrá si eres cuidadosa. Martina no parecía ofendida. Parecía asustada, sí, pero también emocionada. Tenía el teléfono en la mano y escribía algo. Esa noche volvió a casa más cariñosa de lo normal. Me abrazó, me besó y actuó como si quisiera demostrarme que todavía era mi esposa. Pero yo ya entendía lo que estaba pasando. Cuando alguien intenta compensar una culpa antes de que la descubras, el perdón que busca no es para ti. Es para sí misma. A partir de entonces me preparé para lo inevitable. Hice copias de documentos importantes. Escrituras, pólizas, cuentas, recibos, estados bancarios. Consulté discretamente a un abogado para saber qué era legal y qué no. No quería hacer nada que pudiera volverse contra mí. Separé mis ingresos futuros en una cuenta personal, cancelé tarjetas adicionales que estaban solo a mi nombre y dejé constancia de los gastos extraños que ella venía haciendo. No le quité dinero que le perteneciera. No necesitaba trampas. La verdad era suficiente si sabía conservarla. 2 semanas después, Martina anunció otra salida de sábado. Valeria encontró un centro de tiendas al norte, dijo mientras doblaba ropa en el dormitorio. Vamos a pasar el día allá. No me miraba a los ojos. Ese sábado tardó casi 1 hora en arreglarse. Se maquilló como para una cita elegante, no para ir a comprar ropa rebajada. Estrenó perfume. Se puso ropa interior nueva que yo nunca había visto, y lo supe porque en esa casa yo también lavaba, doblaba y guardaba ropa. Cuando se despidió de mí, sonrió demasiado. Probablemente vuelva tarde. Ya sabes cómo se pone Valeria cuando entra a una tienda. Diviértete, le dije. Esperé unos minutos y salí detrás de ella. La mañana estaba gris, fría, con un cielo pesado que parecía advertirme que ese día no iba a terminar bien. La seguí por la carretera, manteniéndome a distancia. Pero Martina no fue a ningún centro de tiendas. Tomó una salida hacia el centro comercial Los Encinos, un lugar medio vacío, con locales cerrados y un aparcamiento subterráneo donde casi nadie entraba los fines de semana. Bajó al nivel -2 y aparcó lejos de las entradas, en una zona con poca luz. Yo estacioné detrás de una columna, a suficiente distancia para verla sin ser visto. Saqué el teléfono y empecé a grabar. Martina se quedó dentro del coche unos minutos. Se miró al espejo, se retocó el maquillaje y escribió varios mensajes. Luego llegó un BMW plateado. De él bajó un hombre joven, elegante, con ropa cara y esa sonrisa cómoda de quien no espera consecuencias. Martina salió del coche y corrió a abrazarlo. No fue un saludo de amigos. No fue una confusión. No fue una conversación inocente. Lo besó como una mujer que ya había cruzado la línea mucho antes de llegar a ese aparcamiento. Sentí algo romperse dentro de mí, pero mantuve el teléfono firme. Grabé sus rostros. Grabé la matrícula. Grabé la hora. Grabé lo suficiente para que nadie pudiera decir después que yo había imaginado cosas. Entraron al coche de él. Durante unos minutos me quedé inmóvil, sintiendo que 13 años de recuerdos se convertían en ceniza. Vi la casa, la boda, los planes, las promesas. Vi mis manos trabajando hasta tarde para construir una vida que ella estaba tirando en un garaje oscuro. Quise correr hacia ellos. Quise gritar. Quise romper algo. Y sí, durante unos segundos sentí una rabia que me asustó incluso a mí. Pero entonces pensé en el abogado, en las pruebas, en el futuro. Pensé en no permitir que una traición destruyera también mi dignidad. Así que respiré, salí de mi camioneta y caminé hacia el BMW con el teléfono todavía grabando.
Golpeé la ventana con los nudillos. Martina levantó la cabeza y su cara perdió todo el color. El hombre abrió la puerta de golpe, confundido. ¿Quién eres?, preguntó. El esposo, respondí. Esa sola palabra bastó para cambiarle la expresión. Martina salió del coche. Temblando, intentando acomodarse la ropa, con lágrimas apareciendo antes de que yo dijera nada más. Diego, por favor, puedo explicarlo. La miré y sentí que la mujer frente a mí era una desconocida usando el rostro de mi esposa. No expliques nada, dije. Ya entendí todo. El hombre empezó a decir que no sabía, que ella le había contado otra cosa, que no quería problemas. No sé si era verdad. En ese momento tampoco me importaba. Di un paso hacia él, y él retrocedió. Por un instante pensé en golpearlo. De verdad lo pensé. Pero no iba a regalarle a Martina la oportunidad de convertirme en el villano de su historia. Solo le dije, vete. Y agradece que hoy decidí pensar con la cabeza. El hombre subió al BMW y se marchó sin mirar atrás. Martina se quedó frente a mí, llorando. Fue un error, dijo. No significó nada. Yo guardé el teléfono en el bolsillo. Para mí significó el final. Caminé hasta mi camioneta y me fui. No la llevé a casa. No discutí en el aparcamiento. No escuché más mentiras. Conduje directamente al despacho de Rivas y Asociados, el bufete de divorcios que había consultado semanas antes. Desde el aparcamiento llamé al número de emergencia y dije una frase que nunca pensé pronunciar: estoy listo para iniciar el divorcio. Cuando Martina llegó a casa esa noche, eran casi las 10. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y la misma ropa con la que había salido a destruir nuestro matrimonio. Me encontró sentado en la mesa de la cocina, tranquilo, con documentos frente a mí y el portátil abierto. Diego, por favor, dijo apenas entró. Tenemos que hablar. No, respondí. Ya hablamos. Hablamos cuando me pediste abrir el matrimonio. Hablamos cuando me juraste que nunca me harías daño. Hoy solo confirmaste que esa promesa no valía nada. Se sentó frente a mí, en la misma silla donde semanas antes había intentado convencerme de aceptar su traición con otro nombre. No fue como crees. Fue una tontería. Me sentía confundida. Valeria me metió ideas en la cabeza. Valeria no te obligó a mentir, dije. Valeria no te obligó a vestirte para otro hombre. Valeria no condujo tu coche hasta ese aparcamiento. Valeria no besó a ese tipo por ti. Martina empezó a llorar más fuerte. Te amo. Amo nuestra vida. No quiero perderlo todo. La miré con una calma que me sorprendió. No amas nuestra vida. Amas la seguridad que te daba. Amas esta casa, mi sueldo, mi paciencia y la comodidad de saber que yo siempre estaba aquí. Pero cuando llegó el momento de respetar lo que construimos, elegiste otra cosa. Saqué una carpeta y la puse sobre la mesa. Dentro estaban las fotografías, los registros de horarios, las capturas de mensajes del plan telefónico compartido, los gastos extraños y mis anotaciones. Martina abrió la carpeta con manos temblorosas. Su rostro cambió a medida que pasaba las páginas. Me estuviste vigilando, susurró. No, respondí. Te estuve creyendo cada vez menos. Y tú me diste una razón nueva cada semana. Intentó enfadarse. Dijo que yo había invadido su privacidad, que era controlador, que un esposo de verdad habría luchado por salvar el matrimonio. Pero sus palabras sonaban vacías incluso para ella. Después intentó negociar. Prometió cortar contacto con Valeria. Prometió ir a terapia. Prometió cambiar de trabajo, borrar redes sociales, darme sus contraseñas y hacer lo que fuera necesario. Yo la escuché sin interrumpir. Cuando terminó, le dije, hay errores que se pueden reparar. Esto no es uno de ellos. Yo no voy a pasar el resto de mi vida revisando tu teléfono,
dudando de cada salida, oliendo tu ropa o preguntándome si la próxima mentira viene en camino. Un matrimonio sin confianza no es una casa. Es una celda. Esa frase la dejó en silencio. Entonces le expliqué cómo serían las cosas. Esa noche dormiría en otra habitación. Al día siguiente, hablaríamos con abogados. No iba a publicar nada en redes, no iba a hacer escándalos innecesarios, no iba a insultarla frente al pueblo. Pero tampoco iba a proteger su mentira. Si alguien preguntaba por qué terminamos, diría la verdad. Y si ella intentaba acusarme para salvar su imagen, yo entregaría las pruebas. Martina entendió que ya no estaba hablando con el hombre que podía manipular con lágrimas. El divorcio no fue rápido ni fácil, pero fue claro. Mi abogado hizo todo correctamente. Protegió mis ingresos, presentó las pruebas necesarias y dejó constancia de que la casa había sido comprada por mí antes del matrimonio, aunque muchas mejoras se hicieron durante nuestra vida juntos. Hubo negociación, hubo discusiones y hubo intentos de Martina por presentarse como una mujer atrapada en un matrimonio frío. Pero los hechos no la ayudaban. Yo tenía mensajes, recibos, horarios y el vídeo del aparcamiento. También tenía años de pagos, reformas, viajes, regalos y una vida completa demostrando que yo no había sido un esposo ausente. Ella intentó decir que se sentía sola. Mi abogado respondió con pruebas de las vacaciones que yo había planeado, de los proyectos que hicimos juntos y de los mensajes donde ella me decía que era el mejor hombre que había conocido. Intentó culpar a Valeria. Pero el juez no estaba allí para juzgar a Valeria. Estaba allí para separar una vida que Martina había decidido romper. El golpe más duro para ella llegó cuando sus padres se enteraron. Ernesto y Teresa viajaron desde Valencia pensando que venían a sostener a su hija durante una separación dolorosa. Martina les había contado una versión incompleta. Les dijo que nos habíamos distanciado, que yo era frío, que ya no la entendía. Yo no quería humillarlos, pero tampoco iba a permitir que me miraran como si yo hubiera destruido algo que ella rompió. Así que una tarde, en mi sala, les mostré lo necesario. No todo. No los detalles más dolorosos. Solo lo suficiente para que entendieran. Teresa lloró en silencio. Ernesto se quedó mirando la mesa durante mucho rato. Luego levantó la vista hacia su hija y le preguntó, ¿cómo pudiste hacerle esto a un hombre que te dio una vida digna? Martina intentó hablar de confusión, depresión, de sentirse perdida, de Valeria. Pero sus padres ya habían escuchado bastante. Teresa me pidió perdón. Ernesto también. Y le dijeron a Martina que la ayudarían como hija, pero no financiarían mentiras ni ataques contra mí. Valeria, la gran defensora de la libertad, desapareció cuando el asunto dejó de parecer emocionante y empezó a manchar reputaciones. Dejó de responder llamadas, borró fotos con Martina y se mudó a otra ciudad pocos meses después. El hombre del BMW tampoco volvió a aparecer. Tal vez nunca creyó que aquello tendría consecuencias. Tal vez Martina le había dicho que su matrimonio ya estaba terminado. Tal vez simplemente huyó al ver que la fantasía se había convertido en realidad. No lo sé, y con el tiempo dejó de importarme. La sentencia final llegó a principios de junio. No obtuve todo, porque la vida real no funciona como una película. Hubo acuerdos, pagos y documentos que firmar. Pero conservé la casa. Conservé mi negocio. Conservé mi reputación. Y, sobre todo, conservé mi paz. Martina salió del juzgado con mucho menos de lo que esperaba y con algo que ninguna sentencia podía quitarle, la certeza de que sus decisiones la habían llevado hasta allí. 6 meses después, vivo solo en la casa que una vez compartimos. Y aunque parezca extraño, ahora se siente más hogar que antes. Remodelé la cocina donde me pidió permiso para traicionarme. Cambié las lámparas del pasillo. Pinté el dormitorio. Terminé el cableado que llevaba años posponiendo. Arreglé fallos ocultos en las paredes, conexiones mal hechas, interruptores viejos y problemas que habían crecido en silencio bajo la superficie. Mientras trabajaba, entendí que esa casa se parecía mucho a mi matrimonio.
Por fuera parecía estable, pero por dentro había cables quemándose desde hacía tiempo. La diferencia es que la casa sí podía repararse. Martina no, a veces me cruzo con Teresa en el supermercado. Siempre me saluda con tristeza y me dice que Martina está arrepentida, que llora, que dice haber aprendido la lección. Yo la escucho con respeto. No me alegra su dolor, pero tampoco me siento responsable de curarlo. Algunas lecciones llegan tarde. Y cuando llegan tarde, ya no salvan lo que destruyeron. Sé por conocidos que Martina trabaja a tiempo parcial en una tienda del pueblo vecino y vive de nuevo con sus padres. Tal vez un día reconstruya su vida. Tal vez no. Eso ya no me pertenece. Yo también seguí adelante. No de inmediato, no por orgullo, no para demostrar nada. Primero aprendí a estar solo sin sentirme vacío. Aprendí a dormir sin escuchar pasos ajenos. Aprendí a entrar a mi casa sin preguntarme qué mentira me esperaba. Con el tiempo conocí a Elena, una mujer viuda de mi iglesia. No llegó a mi vida como una tormenta, sino como una calma. No me pidió detalles morbosos sobre mi divorcio. No intentó competir con mi pasado. Solo me trató con una honestidad sencilla que yo había olvidado cuánto valía. Todavía voy despacio. Después de una traición, uno no entrega el corazón con la misma facilidad. Pero al menos ahora sé la diferencia entre alguien que quiere construir contigo y alguien que solo quiere quedarse bajo tu techo mientras sueña con escapar. Martina decía que quería libertad. Libertad del compromiso, de la rutina, de la estabilidad, de ser la esposa de un electricista que la amaba de verdad. Al final, le di exactamente eso. Libertad de mí. Libertad de mi casa. Libertad de mi protección. Libertad de la vida cómoda que tanto decía que la asfixiaba. Ya no la odio. El odio todavía ata. Y yo no quiero estar atado a ella de ninguna forma. Ella tomó su decisión en aquel aparcamiento. Yo tomé la mía cuando llamé al abogado. Los dos vivimos con las consecuencias. Martina consiguió la libertad que decía necesitar. Y yo conseguí algo mucho más valioso, la libertad de no seguir amando a alguien que ya había dejado de respetarme.